La lluvia de otoño caía con una monotonía implacable sobre los tejados de Blackwood Manor, cada gota un compás más en la sinfonía de grises que era la vida de Lord Alastair Beaumont. Desde la ventana de su estudio, con vistas a sus vastos y ordenados terrenos, el mundo parecía una acuarela descolorida. Los árboles se aferraban a sus últimas hojas doradas como un avaro a su oro, y la neblina se arrastraba desde el río, envolviendo el pueblo cercano en un abrazo húmedo y frío. Dentro, el crepitar del fuego en la chimenea de mármol era el único sonido que rompía el silencio, un silencio tan pesado y opresivo como el brocado de sus cortinas. Alistair se apartó de la ventana. Sobre su escritorio de caoba pulida, los libros de contabilidad de la finca yacían abiertos, una ordenada falange de cifras y deberes que gobernaban sus días. A sus 32 años, era la encarnación del poder y el privilegio, rico, respetado y temido a partes iguales. Su rostro, a menudo descrito como tallado en granito por los cronistas de sociedad, rara vez traicionaba emoción alguna. Era un bastión de control, un pilar de la comunidad, el lord del feudo. Y cada día, el peso de esa fachada amenazaba con aplastarlo. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían helados, se desviaron de las cifras y volvieron a la ventana. Más allá de sus jardines perfectamente cuidados, más allá de los campos de sus arrendatarios, el humo se elevaba desde una chimenea en el pueblo. La herrería. Un lugar de fuego, sudor y ruido. Un caos de fuerza bruta y creación que contrastaba violentamente con la esterilidad de su propia existencia. A veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, creía oír el rítmico martilleo del metal contra el yunque, un latido primitivo que resonaba en un lugar vacío dentro de su pecho. Mientras tanto, en el corazón de ese caos controlado, el ara sentía el calor del fuego en su rostro y brazos. El aire en la herrería era espeso, cargado con el olor a carbón, metal caliente y sudor. El ara, con el cabello oscuro recogido en una trenza desordenada de la que escapaban mechones rebeldes pegados a su sien por el esfuerzo, movía el fuelle con una fuerza que desmentía su esbelta figura. Sus manos, aunque cubiertas por guantes de cuero desgastados, estaban callosas y fuertes, las manos de una mujer que se ganaba la vida con sus propias fuerzas, no con lazos de seda y sonrisas ensayadas. Su padre, un hombre encorvado por los años y una tos persistente, trabajaba en una pieza más delicada, una reja para la iglesia. Pero era el ara quien se encargaba del trabajo pesado, las cerraduras, la reparación de arados, las herramientas que mantenían en funcionamiento las granjas de los alrededores. Justo en ese momento, el elegante carruaje de Lord Beaumont pasó a toda velocidad por el camino de tierra frente a la herrería, levantando una ola de barro que salpicó la entrada abierta. El ara se detuvo y fulminó al vehículo que se alejaba con la mirada. Que los 1000 diablos se lleven su prisa, masculló, limpiándose una mancha de hollín de la mejilla con el dorso de la mano. Como si el mundo se fuera a detener si llega un minuto tarde a contar sus monedas de oro. Su padre tosió, un sonido seco y áspero. El ara, por favor. Es el lord. No nos conviene su ira. No le temo a su ira, padre. Le temo más a este invierno y a tu tos. Su voz se suavizó al final, la preocupación reemplazando a la ira. El dinero era escaso, y la visita del médico de la semana pasada había vaciado sus ya exiguas arcas. La tarde avanzaba, y la lluvia finalmente amainó, dejando un aire limpio y frío. Justo cuando el ara consideraba que podían cerrar por hoy, un semental negro, tan imponente y soberbio como su dueño, fue conducido hasta la puerta por un mozo de cuadra visiblemente nervioso. Y detrás del caballo, caminando con una calma deliberada que parecía fuera de lugar en medio del lodo y el desorden, venía el propio Lord Alastair Beaumont. El silencio cayó sobre la herrería. Incluso el fuego pareció reducir su rugido. El padre de el ara se apresuró a salir, haciendo una torpe reverencia. «Milord. Es un honor inesperado. ¿En qué podemos servirle?» Alistair no le dedicó ni una mirada. Sus ojos helados se posaron directamente en el ara, que se había quedado quieta, con el pesado martillo todavía en la mano. La evaluó de pies a cabeza, su delantal de cuero manchado, el brillo del sudor en su cuello, la desafiante inclinación de su barbilla. No había en ella ni un ápice de la sumisión o el temor que estaba acostumbrado a inspirar.
El caballo ha perdido una herradura, dijo Alistair, su voz era un barítono profundo y sin inflexiones, tan frío como su mirada. Es mi mejor semental. Necesita atención inmediata y experta. El ara dejó el martillo en un banco de trabajo con un golpe seco. Se acercó al animal, ignorando por completo al Lord, y pasó una mano experta por la pata del caballo, calmándolo con un murmullo suave. Tranquilo, grandullón. Veamos qué te pasa. El animal es valioso, repitió Alistair, como si ella no hubiera comprendido la importancia de su orden. El ara finalmente levantó la vista y sus ojos oscuros y ardientes se encontraron con los suyos. Todos los animales son valiosos, milord, replicó, su voz firme y clara. Son los hombres los que se empeñan en ponerles precio. Ahora, si su mozo puede mantenerlo quieto, haré mi trabajo. Una chispa de algo irreconocible brilló en los ojos de Alistair antes de extinguirse. Asintió rígidamente. Durante los siguientes 20 minutos, observó en silencio mientras el ara trabajaba. La observó avivar el fuego hasta que rugió con vida, seleccionar una barra de hierro, calentarla hasta que brilló con un blanco anaranjado. Observó la forma en que sus músculos se tensaban bajo su sencilla camisa mientras martilleaba el metal, dándole forma con una precisión y una fuerza que lo hipnotizaron. Cada golpe del martillo era decidido, seguro. Ella dominaba el fuego, el metal, el espacio a su alrededor. No había duda, ni vacilación. Era un poder puro y sin adornos. Cuando la nueva herradura estuvo perfectamente ajustada, el mozo de cuadra pagó al padre de el ara, quien aceptó las monedas con la cabeza gacha y murmullos de gratitud. El mozo se dispuso a llevarse el caballo, pero Alistair no se movió. Permaneció de pie, una figura oscura y elegante en medio del rústico taller. «Puede retirarse, John», le dijo al mozo. «Yo volveré a pie». El mozo pareció sorprendido, pero obedeció sin rechistar. El ara y su padre intercambiaron una mirada de confusión. Una vez que estuvieron solos, el silencio se volvió denso, cargado de una tensión extraña. Alistair dio un paso hacia el interior de la herrería, sus botas de montar inmaculadas pisando el suelo cubierto de tierra y virutas de metal. Se quitó lentamente uno de sus finos guantes de cuero. La piel negra contrastaba con la palidez de su mano. Lo sostuvo por un momento, sus ojos nunca abandonaron el rostro de el ara. Y entonces, con un gesto deliberado, lo dejó caer. El guante aterrizó con un sonido casi imperceptible en el sucio suelo, a medio camino entre ellos. «Mi guante», dijo Alistair. Su voz era diferente ahora. Más baja, casi un susurro. La coraza de Lord Bowman se había agrietado, revelando algo crudo y vulnerable por debajo. El ara frunció el ceño, la sospecha luchando con la perplejidad. «¿Se le ha caído, milord?» Su tono era cauteloso. «¿Puede recogerlo?» Alistair no se movió. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por primera vez, el ara vio una emoción clara en ellos, una súplica desesperada, una necesidad tan profunda que la hizo dar un respingo involuntario. «No», dijo él, y su voz tembló ligeramente. «No quiero recogerlo. Quiero que tu asterisco me digas qué hacer». El ara se quedó inmóvil, el eco de las palabras de Lord Bowman resonando en la forja con más fuerza que el golpe de un martillo. El aire, denso por el humo y el sudor, pareció congelarse a su alrededor. «Ordéneme». La petición era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un instante pensó que había inhalado demasiado humo del carbón. Miró la puerta por la que él había salido, luego el guante de cuero fino que yacía a sus pies, una mancha de opulencia sobre el suelo de tierra apisonada. Su primera reacción fue una oleada de ira, caliente y afilada como el metal recién sacado de las brasas. ¿Era una broma? ¿Un nuevo y retorcido entretenimiento de la nobleza, diseñado para mofarse de la gente común? Se inclinó, recogió el guante con la punta de las tenazas como si estuviera contaminado y lo arrojó con desdén sobre un barril polvoriento. «Que se vaya al infierno con sus órdenes», masculló, volviendo al trabajo con una furia renovada, cada golpe del martillo sobre el yunque un golpe contra la arrogancia de su clase. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa.
La extraña petición del Lord se había alojado en su mente como una esquirla de metal bajo la piel, irritante y persistente. Intentaba ahogarla en el trabajo físico, en el rugido del fuelle y el siseo del acero al enfriarse, pero la escena se repetía una y otra vez, la mirada desesperada en los ojos de Alistair, la tensión en su mandíbula, la vulnerabilidad casi imperceptible bajo la fachada de poder. No era la mirada de un hombre que se burlaba. Era algo más profundo, más perturbador. Por la noche, mientras su padre, Thomas, tosía en la habitación contigua, una tos seca y persistente que se había agravado con el frío del otoño, Elara contaba mentalmente las escasas monedas que guardaban. No era suficiente. Nunca era suficiente. El médico del pueblo había recomendado un tónico caro y descanso, dos lujos que la herrería apenas podía permitirse. Al tercer día, mientras Elara afilaba un juego de cuchillos de cocina para la posada, el sonido de un caballo deteniéndose fuera la sobresaltó. Su corazón dio un vuelco. A través de la puerta abierta, vio la inconfundible figura de Lord Beaumont desmontando. Esta vez, sin embargo, no traía su semental. Llevaba las riendas de un caballo de carga más modesto, cuya brida parecía tener una hebilla rota. Una excusa. Tan obvia que era casi insultante. Elara apretó la mandíbula, dejó los cuchillos a un lado y se limpió las manos en su delantal de cuero, preparándose para la confrontación. Alistair entró en la penumbra de la forja, sus botas impecables pisando con cuidado el suelo desigual. Elara no hizo ninguna reverencia, ni siquiera inclinó la cabeza. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, una barrera infranqueable de orgullo y desconfianza. «Milord», dijo, su voz plana y fría. «Si ha venido a por su guante, está ahí, en el barril. Puede cogerlo y marcharse». Alistair ignoró el guante. Sus ojos, grises como un cielo de tormenta, se fijaron en los de ella. «No he venido por el guante, Elara. He venido a hablar de mi propuesta». «No hay nada de qué hablar», espetó ella. «No participo en los juegos de los nobles. Busque a otra persona para entretenerse». «No es un juego», insistió él, dando un paso más cerca. Elara no retrocedió. Pudo oler el tenue aroma a colonia cara y a lana limpia, un contraste discordante con el olor a carbón y metal de su mundo. «Y no le pido que me entretenga. Le pido que me emplee, a su manera». Elara soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Emplearle? ¿Un lord? La única orden que me apetece darle es que se largue de mi vista. La expresión de Alistair se endureció, pero no por la ira, sino por una determinación sombría. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña bolsa de cuero. No la arrojó, ni la deslizó. La sostuvo frente a él, abriéndola para que ella viera el brillo del oro en su interior. Eran soberanos de oro, más de los que ella había visto juntos en toda su vida. 50 guineas, dijo Alistair, su voz baja y seria. Por una hora. Una vez a la semana. Aquí, en la forja. Nadie lo sabrá nunca. Es un acuerdo privado. Elara se quedó sin aliento. 50 guineas. Era una suma astronómica. Podría pagar el tónico de su padre durante años, reparar el techo de la casa, comprar carbón de la mejor calidad para el invierno, quizás incluso contratar a un ayudante para aliviar la carga de su padre. La tentación era un veneno dulce y potente que se extendía por sus venas, luchando contra su orgullo. Miró el oro, luego el rostro pálido y tenso de Alistair. Vio la súplica en sus ojos, una necesidad tan cruda que la desarmó. ¿Por qué?, susurró, la pregunta escapándose de sus labios antes de poder contenerla. ¿Por qué yo? Porque cuando me mira, dijo Alistair, su voz apenas audible, no ve a un lord. Ve a un hombre. Y no me tiene miedo. No me respeta por mi título, sino que me juzga por mis actos. Eso es lo que necesito. Necesito que alguien me vea sin el peso de mi nombre. Que me diga que recoja un guante del suelo no porque soy Lord Beaumont, sino porque se me ha caído y es mi deber hacerlo. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado y cargado de posibilidades. Elara pensó en su padre, en el sonido de su tos, en sus manos nudosas y doloridas.
Pensó en su propia espalda, que ya le dolía por las largas horas de trabajo. La vida era una lucha constante, una batalla diaria contra la pobreza y el agotamiento. Y aquí, un hombre rico y poderoso le ofrecía una salida, una tregua, a cambio de algo que ella no lograba comprender del todo, pero que parecía inofensivo en su extrañeza. Finalmente, exhaló lentamente. Su orgullo era una armadura pesada, pero no podía alimentar a su familia. Su desconfianza era un muro alto, pero no podía reparar un techo que goteaba. Está bien, dijo, su voz firme, reclamando el control. Acepto. Pero será bajo mis condiciones. Se acercó y, en lugar de coger la bolsa, señaló el suelo cerca de la fragua. Primero, limpiará ese desorden de virutas de metal. No quiero que nadie tropiece. Fue una prueba, una primera orden simple. Una extraña luz de alivio cruzó el rostro de Alistair. Asintió sin dudarlo. Dejó la bolsa de oro sobre el yunque, se quitó la chaqueta cara y la dobló con cuidado. Luego, buscó una escoba y un recogedor y, bajo la atenta mirada de Elara, comenzó a barrer el suelo de la herrería. El sonido de las cerdas raspando el suelo fue el primer acto de su insólito acuerdo. Elara cogió la bolsa de oro. Las monedas pesaban en su mano, una carga tanto como una bendición. Mientras observaba al lord más poderoso de la comarca barriendo su suelo, se dio cuenta de que la dinámica de poder no solo había comenzado a cambiar, se había invertido por completo. Y ella, la hija del herrero, estaba ahora al mando. El sonido áspero de la escoba contra el suelo de piedra cesó, dejando un silencio denso y expectante en la forja. Alistair se enderezó, apoyando el mango del cepillo contra la pared. Una fina capa de sudor perlaba su frente, y sus manos, acostumbradas al cuero suave de las riendas y a la pluma ligera, estaban enrojecidas por el esfuerzo. Miró a Elara, con los ojos bajos, esperando. La inversión de roles era tan abrupta, tan total, que a ella le costaba respirar. El hombre más poderoso de la comarca estaba de pie en su humilde taller, cubierto de polvo, esperando su siguiente orden como un sirviente. Elara tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Parte de ella, la parte que había visto a su padre toser hasta quedarse sin aliento, le gritaba que continuara, que aprovechara esta increíble oportunidad. Otra parte, la que había sido criada para ser compasiva y justa, se sentía como una tirana. Pero al ver la expresión de Alistair, no encontró resentimiento. Encontró calma. Una extraña y profunda serenidad en su postura, una liberación en la forma en que sus hombros, normalmente tensos bajo el peso de sus responsabilidades, parecían relajados. Decidida a no flaquear, señaló un rincón oscuro de la forja. Allí, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Hay un cubo con trapos y aceite. Las herramientas del banco están sucias. Quiero que las limpies. Todas ellas. Hasta que pueda ver mi reflejo en el metal. Sin una palabra, Alistair caminó hacia el rincón. Sus botas, hechas a medida por el mejor zapatero de Londres, se mancharon con el hollín y la grasa del suelo. Se arrodilló, sin dudarlo, ante el cubo. El tejido de sus caros pantalones se tensó sobre sus rodillas. Sacó un trapo áspero y lo impregnó de aceite, y luego se dirigió al banco de trabajo. Elara lo observó, con los brazos cruzados, mientras él cogía el primer martillo. Sus movimientos eran torpes al principio, inseguros. La grasa negra se adhería a sus dedos, manchando sus uñas perfectamente cuidadas. Elara se acercó. No así, espetó, la necesidad de controlar la situación superando su incomodidad. Frotas con el grano del metal, con firmeza. Quieres pulir, no solo esparcir la suciedad. Su mano se extendió por instinto y cubrió la de él sobre el martillo, guiando el movimiento. El contacto fue eléctrico. Sintió el calor de su piel, la textura áspera del trapo y el frío del acero bajo sus dedos. Alistair se quedó completamente inmóvil, su respiración contenida. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Elara vio una vulnerabilidad tan cruda en sus ojos que tuvo que apartar la mano como si se hubiera quemado. Se retiró a una distancia segura, observándolo mientras él reanudaba la tarea,
esta vez con la técnica que ella le había mostrado. El silencio solo era roto por el sonido rítmico del trapo contra el metal. Minuto a minuto, las herramientas recuperaban su brillo. Y en ese proceso, el Ara comenzó a ver algo más. No era solo un Nord jugando a ser un plebeyo. Era un hombre deshaciéndose de una piel que no le encajaba. La suciedad en sus manos, las manchas en su ropa, parecían liberarlo, anclarlo a una realidad tangible que su vida de lujo le negaba. Cuando la última herramienta brilló bajo la luz que entraba por la puerta, Alistair las colocó ordenadamente en el banco. Volvió a mirarla, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una pregunta silenciosa, y ahora, el fuego del hogar necesitaba atención. El fuelle, ordenó el Ara, señalando el gran dispositivo de cuero y madera. Mantén las brasas vivas. Necesito un calor constante. Esta tarea era más física. Alistair tuvo que usar todo el peso de su cuerpo para bombear el aire, una y otra vez. El sudor ahora le corría por las sienes, empapando el cuello de su camisa de lino. El músculo de su mandíbula se tensó con el esfuerzo. El fuego rugió en respuesta, proyectando sombras danzantes que hacían que su rostro pareciera tallado en piedra y luz. Estaba trabajando. Estaba sudando. Estaba obedeciendo. Y por primera vez, el Ara vio una fugaz, casi imperceptible sonrisa en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de alivio. Un alivio tan profundo que era casi doloroso de presenciar. La compasión que había estado reprimiendo comenzó a aflorar. Este hombre no era un monstruo arrogante, al menos no en este momento. Era una jaula dorada que anhelaba la crudeza del hierro. Para la prueba final, su mirada se posó en los sacos de carbón apilados cerca de la entrada. Eran pesados, un trabajo que normalmente hacían ella y su padre juntos. Esos sacos, dijo, su voz más suave ahora. Necesito que los muevas al otro lado, junto al hogar. Alistair asintió. Se acercó al primer saco, calculando su peso. Se agachó, doblando las rodillas como había visto hacer a los jornaleros, y lo levantó. Un gruñido escapó de sus labios por el esfuerzo. El tejido áspero del saco se presionó contra la tela fina de su chaqué, probablemente arruinándolo sin remedio. Lentamente, con pasos medidos, lo transportó a través de la forja y lo dejó caer con un ruido sordo que levantó una nube de polvo de carbón. Volvió a por el segundo. Y el tercero. Con cada viaje, su respiración se volvía más trabajosa, sus movimientos más lentos. El Ara observaba, fascinada y horrorizada a partes iguales. Estaba empujando al límite a un hombre que nunca había conocido un día de trabajo físico en su vida. Cuando él se tambaleó ligeramente al dejar el cuarto saco, ella supo que era suficiente. Basta, dijo, su voz resonando con una autoridad que la sorprendió a sí misma. Se acabó por hoy. Alistair se quedó quieto, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. Su ropa estaba arruinada, su cara manchada de hollín y sus manos eran un desastre. Pero en sus ojos no había ni una pizca de la arrogancia de Lord Beaumont. Solo había la simple y llana fatiga de un hombre que ha trabajado duro. Lentamente, se acercó a donde había dejado su chaqueta. Metió la mano en un bolsillo interior y sacó una pequeña bolsa de cuero. El tintineo de las monedas rompió el hechizo. Volvían a ser un lord y la hija de un herrero, en medio de una transacción comercial. Le tendió la bolsa. Tómala, dijo él, su voz ronca por el esfuerzo y el desuso. Es lo acordado. El Ara la cogió. El peso de las monedas era real, sólido en su palma. Era el dinero para las medicinas de su padre, para comida, para un respiro. Pero mientras miraba a Alistair, al hombre de pie frente a ella, vulnerable y agotado, no sintió el triunfo que esperaba. Sintió una extraña y desconcertante punzada de conexión. Él se puso la chaqueta, un gesto que parecía devolverle parte de su armadura de nobleza, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró, su mirada encontrando la de ella una última vez. Gracias, susurró. Y en esa única palabra, el Ara escuchó un mundo de dolor, gratitud y desesperación. Luego, se fue,
dejando a Elara sola en el silencio de la forja, con el olor a sudor y carbón en el aire y el peso del oro en su mano. El alba se filtraba a través de las rendijas de la persiana de madera, dibujando finas líneas de luz sobre el suelo de piedra del cuarto de Elara. El sueño no le había ofrecido refugio, en su lugar, la había perseguido con el eco de sus propias órdenes y el recuerdo del peso del martillo en la mano de un lord. Sobre la pequeña mesa de noche, junto a su cama, reposaba una bolsa de cuero que parecía obscenamente pesada. Su contenido era la prueba tangible de que la noche anterior no había sido una fiebre o una fantasía. Era el dinero de Lord Beaumont. Un dinero ganado de la forma más extraña imaginable. Con un suspiro, Elara se levantó. El primer pensamiento, como siempre, fue para su padre. Su tos seca y persistente había puntuado la noche, un recordatorio constante de su fragilidad y de la urgencia que la había empujado a aceptar el pacto con Alistair. La culpa y el alivio luchaban en su pecho. La culpa por el engaño, por el secreto que ahora se interponía entre ella y el hombre al que más quería. Y el alivio, un torrente poderoso y cálido, por saber que hoy podría hacer algo más que ofrecerle té de hierbas y palabras vacías de consuelo. Se vistió rápidamente, escondiendo la bolsa de monedas en lo más profundo de su bolsillo. No desayunó. Salió de la pequeña casa anexa a la forja y se dirigió al corazón del pueblo. El aire matutino era fresco y olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. En la botica del señor Abernathy, las hileras de frascos de vidrio y cajas de madera parecían contener promesas y remedios para todos los males del mundo. Elara se acercó al mostrador, con el corazón latiéndole con fuerza. «Buenos días, señor Abernathy», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Vengo por la medicina para la afección pulmonar. La que me dijo que era la más efectiva». El boticario, un hombrecillo de gafas gruesas y gesto perpetuamente preocupado, la miró por encima de los cristales. «Ah, sí, la tintura de láudano con eucalipto. Es muy buena, señorita Elara, pero como le dije, es costosa». «Lo sé». «La quiero», afirmó ella, sacando la bolsa de cuero y depositándola con un sonoro golpe sobre el mostrador. Desató los cordones y extrajo varias monedas pesadas. Los ojos del señor Abernathy se abrieron de par en par, pero su profesionalismo le impidió hacer preguntas. Se limitó a asentir, se dio la vuelta y buscó el frasco oscuro en un estante alto. Mientras envolvía la botella en papel, el silencio en la tienda era denso. Elara sentía como si cada moneda que había gastado gritara su origen secreto. De vuelta en casa, encontró a su padre, Thomas, sentado junto al fuego apagado de la cocina, envuelto en una manta a pesar de la estación. Su rostro estaba pálido y sus respiraciones eran superficiales. «Padre», dijo Elara suavemente, acercándose. «Te he traído algo». Le entregó el frasco. Thomas lo examinó, leyendo la etiqueta con ojos entrecerrados. Reconoció la caligrafía del boticario y supo de inmediato lo que era. Su mirada se levantó para encontrarse con la de su hija, y en ella no había solo gratitud, sino una afilada y penetrante sospecha. «Elara, esto cuesta una fortuna». «¿De dónde?» Elara había ensayado la mentira en el camino de vuelta. «Un encargo, padre. Un nuevo comerciante de la ciudad quiere una reja ornamental para su mansión. Muy elaborada. Pagó un generoso adelanto para asegurar los materiales y mi tiempo». La mentira le supo a ceniza en la boca. Thomas era el mejor herrero de la comarca, sabía exactamente cuánto costaba el hierro, cuánto se podía pedir por adelantado. La cantidad necesaria para comprar esa medicina superaba con creces cualquier adelanto razonable para una reja, por muy ornamentada que fuera. Vio la duda en sus ojos, la forma en que fruncía el ceño. Pero también vio el agotamiento, el dolor que lo encorvaba. Tras un largo momento, él simplemente asintió, un gesto lento y pesado. «Un buen encargo», dijo, su voz carente de convicción. «Asegúrate de hacer un buen trabajo». Descorchó el frasco y tomó la primera dosis. Elara sintió que el secreto se solidificaba, convirtiéndose en un muro invisible pero infranqueable entre ellos. Mientras tanto, en Beaumont Hall,
Lord Alastair estaba de pie frente al gran ventanal de su estudio, observando los jardines meticulosamente cuidados. Por primera vez en meses, no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. En su lugar, sentía los músculos de la espalda y los brazos, un dolor sordo y satisfactorio que le recordaba el trabajo real, el esfuerzo honesto. Había dormido profundamente, sin pesadillas. Esa mañana, al tratar con el administrador de sus fincas sobre una disputa de arrendamiento que llevaba semanas amargándole, había encontrado una paciencia y una claridad que lo sorprendieron a él mismo. Resolvió el asunto con una decisión justa y firme que no admitía réplica. Su mayordomo, Jennings, que lo observaba desde la puerta, notó el cambio. Había una nueva energía en Lord Beaumont, una quietud en su autoridad que había estado ausente. Alistair bajó la vista hacia sus manos. A pesar del enérgico cepillado, aún podía ver un leve rastro de hollín bajo una uña, un pequeño recuerdo de la forja. En lugar de repulsión, sintió una punzada de anhelo. Anhelaba el calor del fuego, el olor a carbón y metal, el sonido de las órdenes claras y directas de Elara. Anhelaba la liberación de ser simplemente un par de manos, un cuerpo obediente. La carga de ser Alistair Beaumont, Lord de estas tierras, se había aliviado, pero solo para ser reemplazada por una nueva necesidad, una sed de esa sumisión que lo había revitalizado. La presión sobre Elara aumentó 2 días después. Estaba en el mercado, comprando verduras, cuando la señora Gabel, cuyos ojos agudos y lengua afilada eran tan famosos como la cerveza de la taberna local, se le acercó con una sonrisa conspiradora. «Elara, querida. Qué bueno verte», comenzó, su voz un susurro que viajaba más lejos que un grito. «Tengo que contarte algo de lo más curioso. El otro día, vi a nuestro buen Lord Beaumont salir de tu forja al atardecer. Y, créeme, parecía que se hubiera peleado con una chimenea y hubiera perdido. Cubierto de hollín de pies a cabeza. ¿No te parece extraño? Un lord de su categoría, ensuciándose las manos de esa manera». El corazón de Elara dio un vuelco, pero mantuvo su expresión neutra, una máscara que había aprendido a usar en la forja. «Estaba inspeccionando un trabajo, señora Gabel», respondió con calma. «Unas herramientas complicadas. Quería ver el proceso de cerca. Es muy meticuloso». La señora Gabel no pareció convencida, pero la plausibilidad de la excusa la dejó sin una réplica inmediata. Se despidió con un «ya veo». «Meticuloso», dices. Que prometía futuras especulaciones. Elara terminó sus compras con las manos temblorosas. El pueblo era pequeño y los secretos tenían una vida corta. Al volver a la forja, el espacio ya no se sentía como su santuario. Estaba cargado con el peso de su pacto. Miró el suelo barrido, las herramientas limpias y ordenadas en la pared, el fuelle silencioso. Todo era un testimonio de la obediencia de Alistair. Se sentía atrapada en una red de su propia creación, la necesidad de su padre, las miradas curiosas del pueblo, el poder que ejercía sobre un hombre atormentado y la extraña y peligrosa conexión que crecía entre ellos. Esperaba su próxima visita con una mezcla de pavor y una inquietante, casi inconfesable, expectación. Los días que siguieron al primer encuentro se estiraron como metal bajo el martillo, tensos, calientes y cambiando de forma con cada golpe del destino. Para Elara, cada amanecer traía consigo una capa fresca de ansiedad. Las miradas de las otras mujeres en el mercado del pueblo se sentían más afiladas, y el parloteo de la señora Gabel parecía seguirla como una sombra, susurrando insinuaciones sobre la extraña visita de Lord Beaumont. La mentira que le había contado a su padre pesaba sobre ella, un sabor amargo en la boca cada vez que le administraba la costosa medicina. Thomas mejoraba, sus ataques de tos eran menos violentos y un atisbo de color volvía a sus mejillas, pero su gratitud era una daga en el corazón de Elara. Él la miraba con un orgullo que ella sentía que ya no merecía. Una noche, mientras leía junto a la cama de su padre, él le tomó la mano. «Has sido una buena hija, Elara. Fuerte. No sé cómo lo has conseguido, pero has sido nuestra salvación». Ella solo pudo asentir, tragándose el nudo en la garganta y sintiendo el oro de Alistair quemar un agujero imaginario en su bolsillo. Para Alistair, el mundo había recuperado su nitidez.
Los informes de su administrador eran claros, las disputas de sus arrendatarios, manejables. Se movía por los salones dorados de Bowman Hall con una autoridad renovada, pero era una fachada. Bajo la superficie, una corriente subterránea de anhelo tiraba de él hacia el hollín y el sudor de la forja. Anhelaba el peso de una orden, la simplicidad del trabajo físico, el alivio de no ser nadie más que un hombre obedeciendo. La espera se convirtió en una forma sutil de tortura, una prueba de la misma paciencia que se le exigía en su vida pública. Finalmente, la noche acordada llegó, envuelta en una llovizna fina y persistente que amortiguaba los sonidos del pueblo y cubría las calles con un brillo oscuro. El ara se aseguró de que su padre estuviera profundamente dormido, su respiración rítmica y tranquila, antes de deslizarse hacia la forja. El aire estaba cargado de la expectativa del acero frío. No esperó mucho. La silueta alta de Alistair se materializó en la entrada, un espectro oscuro contra la noche gris. Se movía con más cautela que la última vez, su rostro medio oculto por el cuello de su capa. «Llegas tarde», espetó el ara, su voz un látigo en el silencio. No era cierto, pero necesitaba establecer su control de inmediato, ahogar la mariposa de pánico que aleteaba en su estómago. Alistair no se defendió. Simplemente se quitó la capa mojada y la dejó sobre un banco, revelando la misma ropa de trabajo sencilla que antes. Sus ojos buscaron los de ella, y en ellos el ara vio una súplica tan profunda y desnuda que la desarmó por un instante. Se obligó a endurecer su expresión. «Esta noche, el trabajo es delicado», dijo ella, señalando un montón de herramientas desordenadas sobre una mesa de trabajo. «Cada cincel, cada martillo, cada tenaza de esta forja debe ser limpiado, afilado si es necesario y organizado por tamaño y función. No quiero oír ni una queja. No quiero oír tu voz en absoluto. Solo el sonido del metal y tu esfuerzo». Su tono era más duro que la última vez, afilado por el miedo a los rumores y la culpa. Alistair inclinó la cabeza en un gesto de absoluta aquiescencia. «Sí, señora», susurró, su única transgresión verbal, una que pareció arrancársele del pecho. Se puso a trabajar. A diferencia del barrido o el transporte de carbón, esta tarea requería concentración y una delicadeza que contrastaba con su imponente físico. El ara lo observaba desde las sombras, con los brazos cruzados. Lo vio tomar un paño áspero y aceite, y comenzar a limpiar metódicamente un pequeño martillo de bola. Sus grandes manos, acostumbradas a firmar decretos y sostener las riendas de puras sangres, se movían con una sorprendente gracia. El silencio en la forja era denso, roto solo por el chirrido de la tela sobre el acero y la suave lluvia contra el techo de pizarra. El tiempo se desvaneció. El ara perdió la noción de cuánto tiempo había estado de pie, viéndolo trabajar. Había una extraña intimidad en ese silencio compartido, en verlo tan absorto en una tarea humilde bajo su mandato. Vio una gota de sudor rodar por su sien y caer sobre la mesa de trabajo. Sintió un impulso inexplicable de acercarse, de secarla a ella misma. Lo aplastó al instante, furiosa consigo misma. Se acercó a la mesa, rompiendo el hechizo. Él levantó la vista, sus ojos interrogantes. Ella cogió una lima fina. «Este filo está mellado», dijo, su voz más baja de lo que pretendía. «Así no. Tienes que mantener el ángulo correcto. Mira». Se inclinó sobre él, su cuerpo muy cerca del suyo para guiar su mano. Podía oler el aroma a lluvia en su pelo y el olor limpio y masculino de su piel. Su aliento se atascó en su garganta. Alistair se mantuvo perfectamente quieto, su mano grande y cálida bajo la de ella. Por un segundo, sus dedos se rozaron, y una corriente eléctrica, innegable y poderosa, pasó entre ellos. Ambos se quedaron helados. El mundo se redujo a ese punto de contacto, al calor de su piel, al ritmo acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando un sonido rompió la tensión, un sonido que heló la sangre de el ara, una tos seca y profunda proveniente de la casa contigua. El ara, la voz de su padre, débil pero clara, atravesó la pared. «¿Con quién hablas? ¿Hay alguien ahí?» El pánico se apoderó de el ara. Sus ojos se encontraron con los de Alistair, y vio su propio terror reflejado en ellos.
Escóndete, siseó, empujándolo hacia el rincón más oscuro de la forja, detrás de una pila de barriles de hierro. No hagas ni un ruido. Corrió hacia la puerta que conectaba con la casa, tratando de calmar su respiración. No es nadie, padre, gritó, su voz temblando ligeramente. Se me cayó una herramienta. Vuelve a dormir. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Podía imaginarse a su padre, incorporándose en la cama, escuchando. Parecía que hablabas con alguien, murmuró él, su voz cargada de una nueva sospecha. Solo maldecía para mis adentros, padre. El trabajo es frustrante. Por favor, descansa. Necesitas descansar. Forzó una calma que no sentía, rezando para que su padre aceptara la mentira. Finalmente, escuchó el crujido del colchón mientras él se volvía a acostar. El ara se apoyó contra la puerta, con el corazón martilleando contra sus costillas. Esperó varios minutos en la oscuridad antes de volverse lentamente. Alistair emergió de las sombras, su rostro pálido y tenso. La adrenalina del casi descubrimiento vibraba en el aire entre ellos, una cuerda tensa a punto de romperse. El juego había desaparecido. Esto era real. Peligroso. Debes irte, susurró ella, su voz apenas audible. Él no discutió. La magia de la sesión se había roto, reemplazada por la cruda realidad de su riesgo. Mientras él recogía su capa, sus miradas se cruzaron de nuevo. Ya no había dominatriz ni suplicante. Solo dos personas atrapadas en un secreto compartido, unidas por el peligro que acababan de esquivar por muy poco. Él metió la mano en el bolsillo y le tendió las monedas. Ella las tomó, sus dedos rozando los suyos de nuevo, pero esta vez el contacto fue fugaz y cargado de una urgencia desesperada. Sin otra palabra, Alistair se deslizó hacia la noche lluviosa, dejando a Elara sola en la forja silenciosa. El dinero se sentía frío y pesado en su mano, el precio de una mentira que se volvía más profunda y peligrosa con cada encuentro. El aire en la pequeña cabaña a la mañana siguiente era más denso que el humo de la forja. Elara se movía con una cautela que no le era propia, cada crujido de las tablas del suelo sonando como una acusación. Su padre, Thomas, estaba sentado a la mesa, con las manos ásperas y encallecidas envueltas alrededor de una taza de té que se enfriaba. No la había interrogado. No había gritado. Y eso era, de alguna manera, mucho peor. Su silencio era un peso, una pregunta suspendida en el aire viciado entre ellos. Finalmente, él habló, con la voz ronca, sin levantar la vista. La señora Gabel me dijo ayer que el médico ha recibido un pago generoso por adelantado para mis tratamientos. Un pago anónimo. Levantó la vista, y sus ojos, habitualmente nublados por el dolor y la fatiga, eran de una claridad alarmante. Anoche, después de que te fueras a la cama, salí a tomar un poco de aire. Había huellas frescas cerca de la forja. De botas caras. Botas de montar. Elara sintió que se le helaba la sangre. Se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Padre, yo. No me mientas, Elara, dijo él, su voz no era dura, sino quebrada por una profunda preocupación. No me importa el dinero. Me importas tú. La gente como Lord Beaumont no se mezclan con nosotros por bondad. Tienen sus propias reglas, sus propios juegos. Y nosotros, la gente común, no somos más que piezas en su tablero. Piezas que pueden ser sacrificadas sin pensarlo dos veces. Se inclinó hacia adelante, suplicando con la mirada. Sea lo que sea que esté pasando, hija, tienes que terminarlo. El precio es demasiado alto. Las palabras de su padre eran como cuchillos, cada una hincándose en la culpa que ya la carcomía. Él no conocía la verdad, no la verdad completa y extraña, pero su instinto paternal había acertado en el peligro. Ella asintió, incapaz de articular una respuesta, y se escapó al santuario de la forja. El lugar que había sido su dominio ahora se sentía contaminado por el miedo. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido del viento un posible descubrimiento.
Mientras tanto, en la opulencia silenciosa de Beaumont Manor, Alistair caminaba de un lado a otro en su estudio, la alfombra persa ahogando el sonido de sus pasos agitados. La imagen del rostro aterrorizado de Elara cuando los pasos de su padre se acercaron estaba grabada en su mente. La adrenalina de la huida había sido reemplazada por una náusea helada de culpa. Había sido un necio egoísta. Había puesto a una mujer inocente, a su familia, en un peligro terrible solo para satisfacer su extraña necesidad de liberación. Se detuvo frente a la ventana, observando la llovizna persistente que cubría los jardines perfectamente cuidados. Thomas tenía razón. Él era un lord, y sus acciones, por muy privadas que pretendieran ser, tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de sí mismo. La vergüenza que sentía ahora no era la liberadora que buscaba en la forja, sino una corrosiva y amarga. Decidió que debía terminarlo. Le enviaría una nota, una disculpa, más dinero para compensar el riesgo, y luego la dejaría en paz para siempre. Pero mientras se sentaba en su escritorio para escribir la nota, la puerta del estudio se abrió y su mayordomo, Jennings, anunció una llegada inesperada. Lady Catherine Dubois, mi señor. Alistair se puso rígido. Lady Catherine, su prometida. Una mujer elegida por su familia por su linaje impecable y su fortuna considerable. Era hermosa, educada y representaba todo lo que se esperaba de él. Y en ese momento, su presencia se sintió como una soga al cuello. Alistair, querido, dijo ella, entrando con la gracia de un cisne. Su vestido de seda susurraba contra el suelo, un sonido tan ajeno al estruendo de la forja. Decidí sorprenderte. Pareces distraído. Sus ojos azules, agudos y analíticos, lo recorrieron de pies a cabeza. ¿Y tus manos? ¿Has estado jardineando? Señaló una pequeña ampolla que comenzaba a formarse en la palma de su mano, un recuerdo del martillo que Elara le había puesto en ellas. Él retiró la mano rápidamente. Solo, supervisando algunas reparaciones en los establos, mintió, el sabor de la falsedad familiar y desagradable en su boca. Es bueno verte, Catherine. Pasaron el resto del día juntos en una actuación cuidadosamente coreografiada de cortejo aristocrático. Pasearon por los jardines húmedos, tomaron el té en el salón y hablaron de bodas, de política y de las últimas trivialidades de la alta sociedad londinense. Cada palabra educada, cada sonrisa forzada, era una vuelta más del tornillo que lo apretaba. La conversación de Catherine era un murmullo vacío comparado con las órdenes cortantes y la cruda honestidad de Elara. La presión de su toque ligero en su brazo era una jaula, mientras que el recuerdo del áspero agarre de Elara en su muñeca había sido una liberación. Esa noche, mientras cenaban bajo el resplandor de los candelabros, Alistair tomó una decisión. Miró a Lady Catherine, tan perfecta y tan ajena a su verdadero yo, y luego pensó en Elara, en su fuerza, su fuego y el peligro en el que la había puesto. No podía abandonarla. No podía volver a la vida vacía que Catherine representaba. Pero tampoco podía seguir poniéndola en riesgo de esa manera tan imprudente. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza, la gente como él tenía sus propios juegos. Bueno, entonces jugaría. Crearía una razón legítima, una tapadera inexpugnable para sus visitas a la forja. Algo que no solo justificara su presencia, sino que también explicara el dinero y elevara el estatus de la herrería Beaumont a los ojos del pueblo. Al día siguiente, después de que Lady Catherine partiera de regreso a su propia finca, Alistair no envió una nota de cancelación. En su lugar, redactó un documento oficial. Un encargo. No para una herradura o una herramienta simple, sino para la creación de una nueva verja de hierro forjado para la entrada principal de Beaumont Manor. Un proyecto masivo, intrincado y, sobre todo, público. Un trabajo que requeriría meses de esfuerzo, la supervisión constante del propio Lord Beaumont y pagos sustanciales y regulares al herrero. Era una jugada audaz, una mentira a gran escala que los escondería a plena vista. Se expondría a un escrutinio aún mayor, pero le daría a Elara una coartada de hierro. Ya no sería un noble merodeando en las sombras, sino un patrón de las artes, apoyando a un artesano local.
Y bajo esa fachada, en el calor y el estruendo de la forja, su secreto podría continuar, más peligroso y más necesario que nunca. La noticia del encargo de Lord Beaumont se extendió por el pueblo como el fuego en un campo seco. La verja no era una simple reparación, era una obra monumental, un proyecto que requería una habilidad artesanal excepcional y que prometía una fortuna. De la noche a la mañana, la forja de los Mellor pasó de ser un taller humilde a convertirse en el centro de atención. Las miradas de sospecha hacia Elara se transformaron en miradas de envidia y un respeto a regañadientes. Ya no era la muchacha con dinero de origen dudoso, sino la talentosa herrera a la que el propio Lord había confiado la entrada de su mansión. La presión era inmensa. Thomas, aunque todavía pálido y frágil por su enfermedad, encontró un nuevo propósito. Se levantaba cada mañana con un fuego en los ojos que Elara no había visto en años, dibujando diseños intrincados en trozos de pizarra y supervisando la calidad del hierro. La coartada de Alistair había funcionado mejor de lo que jamás imaginó, pero había creado un nuevo tipo de jaula, la de las expectativas. Alistair se convirtió en una presencia constante en la forja. Llegaba cada tarde, con el pretexto de supervisar el progreso. Sus visitas ya no eran clandestinas, sino un asunto público que todos daban por sentado. Y en esa normalidad, encontraron una nueva forma para su ritual secreto. Sus sesiones ya no eran de humillación física, sino de una sumisión sutil, tejida en la propia tela de su trabajo. Lord Beaumont, sostenga este plano, decía Elara, y él obedecía, sus dedos rozándose sobre el pergamino. Milord, el diseño de esta voluta no es simétrico. Hágalo de nuevo, le ordenaba a ella con una seriedad profesional que ocultaba el verdadero poder de sus palabras. Él pasaba horas allí, con las mangas de su camisa fina arremangadas, una mancha de hollín en la mejilla que se negaba a limpiar, encontrando una paz profunda en el trabajo manual y en la autoridad tranquila de Elara. La forja, con el rugido del fuelle y el eco del martillo sobre el yunque, se convirtió en su santuario compartido, un mundo donde sus títulos y clases sociales se fundían en el calor del fuego. Esa cercanía constante, a la vista de todos, era un juego peligroso. Cada mirada prolongada, cada instrucción dada con una inflexión particular, era un hilo que los unía más, tensando la cuerda de sus sentimientos no resueltos. Alistair ya no solo veía en ella a la mujer que le ofrecía un escape, veía a una artista, a una compañera cuya fuerza y determinación admiraba profundamente. Elara, por su parte, luchaba contra la creciente ternura que sentía por el hombre que, a pesar de su poder, buscaba ser vulnerable solo ante ella. Veía la bondad en sus ojos cuando hablaba con su padre y la genuina fascinación con la que observaba la transformación del metal bajo sus manos. Mientras tanto, en la silenciosa opulencia de Beaumont Hall, Lady Catherine se consumía en una mezcla de aburrimiento y sospecha. La obsesión de Alistair con una verja de hierro le parecía absurda y desproporcionada. ¿Por qué su prometido, un hombre de refinados gustos, pasaba más tiempo en una forja sucia que en los salones de la alta sociedad? Los rumores que le llegaban de su doncella eran vagos, pero insistentes, el lord y la hija del herrero pasaban cada día juntos. Impulsada por un presentimiento helado, decidió que ya era suficiente. Un día, sin previo aviso, ordenó que prepararan su carruaje. Iba a ver por sí misma qué era lo que mantenía a Alistair tan cautivado. El carruaje se detuvo frente a la forja, un vehículo de lujo tan fuera de lugar como un diamante en un montón de carbón. Catherine descendió, su vestido de seda rozando el suelo polvoriento con desdén. Dentro, el aire era espeso por el calor y el humo. La escena que la recibió confirmó sus peores temores. Elara, con el rostro brillante de sudor y los brazos tensos por el esfuerzo, sostenía unas pinzas con una barra de hierro al rojo vivo. Y a su lado, tan cerca que casi podía sentir el calor que emanaba de ella, estaba Alistair. Se había quitado el saco, y su chaleco de brocado estaba manchado de grasa. Sostenía un pesado mazo, esperando la orden de Elara para golpear el metal. La intimidad de la escena era innegable, una coreografía de trabajo y confianza que trascendía cualquier explicación profesional. Alistair, la voz de Catherine era tan afilada como el hielo. Ambos se giraron, sorprendidos. La expresión de Alistair se congeló. Elara, por instinto,
dio un paso atrás, colocando el hierro candente de nuevo en el fuego. ¿Qué significa esto?, continuó Catherine, sus ojos recorriendo con desprecio el desorden de la forja y la apariencia desaliñada de su prometido. Pareces un vulgar obrero. Alistair se enderezó, intentando recuperar la compostura. Catherine, no te esperaba. Solo supervisaba los detalles del diseño. Es un trabajo muy complejo. Pero Catherine no le prestaba atención. Su mirada se clavó en el ara con una frialdad calculada. Estoy segura de que la señorita puede manejar sus herramientas sin la ayuda de un lord, dijo, su voz goteando veneno. Su lugar no es este, Alistair. Es conmigo. Fue el momento de la verdad. Alistair se encontró atrapado entre dos mundos. La mirada de Catherine era un ultimátum, la promesa de una vida de deber, títulos y falsedad. La mirada de Elara, en cambio, era una pregunta silenciosa. En sus ojos no había súplica, solo la misma fuerza tranquila que él había llegado a admirar. En ese instante, Alistair supo que la farsa había terminado. Ya no podía vivir dividido. La sumisión que buscaba no era para escapar de su vida, sino para encontrar la fuerza de cambiarla. Con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, dejó el mazo en el suelo. Se acercó a Catherine y, con una voz suave pero inquebrantable, dijo, tienes razón. Mi lugar no es este. Pero tampoco es contigo. Acompáñame al carruaje, por favor. Tenemos que hablar. Dejó a Elara sola en la penumbra de la forja, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Vio cómo Alistair se alejaba, su espalda recta y decidida. El aire quedó cargado, no de tensión, sino de la promesa de un amanecer. Alistair regresó al anochecer. La forja estaba en silencio, solo iluminada por la luz mortecina de un candil. Elara estaba limpiando las herramientas, su figura moviéndose con una gracia cansada. Él se detuvo en la entrada, y ella levantó la vista. No hicieron falta preguntas. El rostro de Alistair lo decía todo, una mezcla de alivio y una profunda aprensión. He roto mi compromiso, dijo él, su voz resonando en el silencio. Dio un paso hacia ella. La verja, Elara, empezó como una mentira. Una excusa para protegerte, para poder seguir viniendo aquí. Pero se convirtió en algo más. Me di cuenta de que no venía a escapar de mi vida, venía a encontrarla. Contigo. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver el reflejo de la llama en sus ojos. Ya no quiero que me desórdenes para sentirme libre. Quiero estar a tu lado, como un igual. Sé que es una locura. Sé los mundos que nos separan. Pero estoy dispuesto a derribarlos, pieza por pieza, si tú me lo permites. No había petición de sumisión en su voz, solo una vulnerabilidad cruda y honesta. Le estaba ofreciendo su verdadero yo, despojado de títulos y de máscaras. Elara lo miró, al hombre que había encontrado la paz en su dominio, y ahora veía a un hombre que había elegido la libertad por sí mismo. No respondió con palabras. Lentamente, levantó su mano, cubierta de hollín y de callos por el trabajo, y la entrelazó con la de él. Sus dedos ásperos se mezclaron con los suyos, lisos y cuidados. Era un pacto sellado sin testigos, más fuerte que cualquier contrato. Juntos, se giraron para mirar la estructura a medio terminar de la gran verja que se alzaba en el centro de la forja. Ya no era una coartada, ni un símbolo de mundos opuestos. Era el testimonio de hierro de su improbable amor, la primera pieza de un futuro que, por primera vez, se atrevían a construir juntos.